Hola amigos, de vuelta. Esta es la clase número 15. Aquí vamos a hablar acerca de las preguntas con do, does and did. Por ejemplo, si quieren preguntar, ¿hablas inglés? Allí no estoy preguntando ni dónde, ni cuándo, ni cómo. No puedo comenzar con esas palabras. Estoy yendo directamente hacia el verbo. ¿Hablas inglés? En inglés, para hacer ese tipo de preguntas, debes utilizar un auxiliar. En este caso, do, does, si se refiere él o ella, o did, si es algo que ocurrió o que aconteció en el pasado. Así que desde ahora en adelante ustedes van a aprender cómo hacer ese tipo de preguntas todos los días de aquí en adelante. Y hacia el final del video les tengo una sección interactiva de preguntas para que ustedes contesten y compartamos con la comunidad entera. Así que empecemos la lección. Bienvenidos amigos y amigas a esta lección número 15 del método Miller. Esto es una clase muy especial y en realidad he visto muchos canales de YouTube y también he visto y estudiado otros métodos. Realmente muchas veces dejan a los estudiantes hasta más confundidos que antes. Aquí en esta lección número 15, de una vez por todas ustedes van a saber cuándo utilizar do, does and did, lo cual es tremendamente importante porque más de un tercio, más de un 40% de las preguntas que ustedes van a formular todos los días van a ser empezando con ellas, y una vez que ustedes las utilicen correctamente, ustedes van a dejar ese problema atrás, no se van a confundir, ¿ok? ¿Qué puedo decirles a ustedes de cómo utilizar do, does or did? Simplemente es que cuando no existe, en la pregunta que ustedes estén pensando, no existe un qué, ni un cómo, ni un dónde, ni un quién, ni tampoco haya ningún es, ni estaba, ni nada de eso, sino que simplemente ustedes están pensando en formular una pregunta que vaya directamente, que empiece directamente con el verbo. Entonces allí es que van a utilizar do, does or did, ¿ok? Es la explicación más simple que yo pudiera darle a esta regla, ¿ok? Como pueden ver aquí, el auxiliar do como pregunta se utiliza con todos los pronombres personales con excepción de él, ella o eso. Para esos tres en presente se utiliza does. ¿Okay? En presente ustedes van a utilizar do, y en presente para él, ella y eso van a utilizar does. Para el pasado, ¿okay? Para el pasado ustedes van a utilizar did para todos los pronombres personales. Ok, no se preocupen si todavía no le está haciendo sentido. Tengo prácticas acá que ustedes van a notar fácilmente todo lo que les estoy diciendo. Y finalmente ustedes van a dominar esto, do, does y did. Ok, vamos a ver el primer cuadrante. El primer cuadrante es do. ¿Dónde se utiliza do y cómo y por qué? Ok, aquí tenemos unos ejemplos y voy a decirles exactamente lo que está pasando aquí. Vamos a ver la primera de las frases. Vamos a analizarla. Do you go to the gym every day? Do you go to the gym every day? La pregunta, fíjense en la pregunta que ustedes tienen en la mente en español. ¿Vas al gimnasio todos los días? Okay, la pregunta que ustedes tienen en su mente es si él o si ella va. ¿Vas? ¿Vas? Eso es un verbo, del verbo ir. Entonces, como esa pregunta ustedes la quieren formular, que es un verbo, no pueden incluir las palabras que vimos anteriormente como what, ni where, ni who, ni how, nada de eso. Entonces, como empieza con un verbo, lo que tienen que anteponer es do. Do you go? Vas, tú vas, ¿verdad? Do you go to the gym every day? ¿Vas al gimnasio todos los días? ¿Ok? Ya empiezan a notar cómo se utiliza. Vamos en el segundo ejemplo, si no lo notaron. Segundo ejemplo dice, do we pay our bills on time? Do we pay our bills on time? Que el verbo principal allí es pagar. Eso es lo que usted tiene en su mente, pagar. ¿Pagamos nuestras cuentas a tiempo? ¿Pagamos nuestras cuentas a tiempo? Pagar.
es lo primero que viene a la mente. Como no estamos utilizando ni cuándo, ni quién, ni cómo, pagamos. Entonces en inglés inmediatamente ustedes deben poner o traer ese do a su mente. Do we pay our bills on time? Do we pay our bills on time? ¿Pagamos nuestras cuentas a tiempo? ¿Se dan cuenta? De esa forma es la manera más fácil de saber cuándo utilizar do y cuándo utilizar does and did. En esta columna estamos utilizando do. Acuérdense que aquí el primer ejemplo que hicimos fue con you. ¿Vas al gimnasio todos los días? La pregunta completa era, ¿tú vas al gimnasio todos los días? ¿O usted va al gimnasio todos los días? Entonces, do you go to the gym every day? Aquí como estamos abreviando, así que tengan eso pendiente del español, que ustedes no van a ver el pronombre está escondido, pero ustedes saben que al momento de hablar inglés tienen que sacarlo de donde esté, del verbo, para poder entonces traducirlo al inglés. O sea, pagamos. ¿Quiénes son los que pagan? Nosotros, ¿verdad? Pagamos, nosotros pagamos. Por eso es que cuando hacen do we pay our bills on time, pagamos nuestras cuentas a tiempo. Okay. El próximo ejemplo. Do they require vaccination proof? Do they require vaccination proof? Aquí fíjense que le puse inclusive el pronombre entre paréntesis, porque aquí requieren prueba de vacunación, porque así es que hablamos todos los días. Nosotros no estamos diciendo ellos requieren, nosotros vamos directamente, requieren pruebas de vacunación, pero se sobreentiende que es ellos. Entonces requieren. Entonces allí vamos a necesitar el famoso do, porque estamos hablando de ellos, they. Do they require vaccination proof? ¿Ok? No se preocupen, más adelante tengo más prácticas. E inclusive en la plataforma Método Miller en Teachable tengo, aparte de estas prácticas, tengo muchas más acerca de esta misma lección, por si acaso les queda un poco turbio cómo trabaja esto. No se preocupen, aquí si ustedes ponen el esfuerzo y siguen el material didáctico, ustedes van a lograr en estas 20 semanas, como ya se han podido dar cuenta en estas 15 semanas, avanzar un montón en el idioma inglés. Aquí estamos, el próximo ejemplo. Do I speak English already? Do I speak English already? ¿Ya yo hablo inglés? ¿Ya yo hablo inglés? ¿Cuál es el verbo principal? ¿Qué es lo que estamos tratando de preguntarnos? Hablar, ¿verdad? Aquí no hay ningún where, ni is, ni you are, ni he is o he will. Nada de eso. Aquí, como lo estamos preguntando, la pregunta viene directamente hacia el verbo, hablo. Necesitamos entonces este auxiliar do. Do I speak English already? Okay. Fíjense en esta otra pregunta. Do Mario and Justin own this business? Do Mario and Justin own this business? ¿Es que Mario y Justin son dueños de este negocio? ¿Es que Mario y Justin son dueños de este negocio? ¿Se dan cuenta? Tienen que agregar ese do a enfrente. Ahora bien, una pregunta que me hizo una persona es, pero Jorge, yo he visto que en la calle hay veces que no se pone do y, por ejemplo, podrían hacer esa pregunta, Mario and Justin own this business, y lo hacen con esa entonación como de pregunta y se entiende que es una pregunta, claro. Mario and Justin own this business. Ok, de esa manera lo pueden hacer si hay una entonación, pero si es de forma escrita, no hay manera de diferenciar ese tono de voz. Por eso es que es necesario, en el inglés es necesario utilizar ese do. Además de eso, el inglés es un idioma donde es bastante monótono. No es como el español, que tenemos diferentes acentos y subimos y bajamos y como los acentos de los países de nosotros. En inglés, cuando se habla, se trata de mantener a la misma nota todo lo que se está diciendo. Inclusive hay veces que te hacen preguntas y esas preguntas no tienen ningún tipo de movimiento ni de oscilación. Personas que te van a hacer una pregunta, por ejemplo, do Mario and Justin own this business? Do Mario and Justin own this business? Así, pero como tú viste el do, sabes que es una pregunta. Muchas personas te van a hacer preguntas a sí mismo y por eso que es importante utilizar este auxiliar. Por eso les traigo
Esto es algo que es muy importante mencionar. Y es también importante mencionar para aquellos colegios privados, para aquellos tutores, que este método Miller completo en su forma de PowerPoint está disponible para que ustedes puedan también impartir estas clases del método Miller, así como se imparto en todo ese formato de PowerPoint, que las pueden usar en la laptop, que las pueden poner en una pantalla gigante para poder impartir clases de una forma digital con sus estudiantes. Ok, para eso necesitan solamente contactarme al email que ven en la dirección. Ok, vamos a seguir entonces con does. Entonces ya vimos cómo se utiliza, con qué pronombre se utiliza do. Ahora vamos a ver con qué pronombre se utiliza does. Se utiliza con he, she, and it. Y suena does. Es bien bonito, suena muy bonito además. Ustedes, en vez de verlo como un impedimento, véanlo como, sáquenle provecho a eso. Las cosas difíciles no las vean siempre como un obstáculo. Mejor véanlas como una oportunidad de esforzarse más. Ok, aquí vamos a hacer entonces algunos ejemplos con does. Por ejemplo, aquí estamos hablando de David. Vamos a empezar por este lado y vamos a hacer la traducción para que vean la diferencia. Llega David hoy. Llega David hoy. Es lo que tienen ustedes en la mente. Llega. El verbo es llegar. Arrive. Ok, aquí no hay, como les dije anteriormente, no hay cómo, ni cuándo, ni quién, ni si es, si no es, si era, si no era. Así que no pueden utilizar ni was, ni is, ni how, ni could, nada de eso. Van directamente a llega, es arrive. Como tienen solamente el verbo llega, does David arrive today? Does David arrive today? Llega David hoy. Ok, así se construye esa pregunta cuando no existe nada más que se pueda utilizar para hacer la pregunta. Esa es la manera más fácil. Otra cosa importante de mencionar aquí. Esto, cuando se hacen preguntas con does, esto tiene calidad de neutralizador. Es la mejor manera que yo lo puedo explicar. Es decir, cuando ustedes hacen una pregunta con eso, ya el verbo que sigue, yo mismo les dije a ustedes que cuando ustedes en la tercera persona, David arrives, lleva una S, ¿verdad? Pero cuando ya está aquí, does, ya eso neutraliza lo que sigue de aquí en adelante y este verbo consiguiente, ya ustedes no tienen que ponerle ninguna S, es decir, regresa a su infinitivo, ¿ok? Porque ya la S está aquí, ya el valor de la S está aquí. ¿Okay? Así que recuerden esa pequeña regla. Vamos a hacer la siguiente frase. Toma Catherine clases de karate. Toma Catherine clases de karate. Fíjense que voy directamente a donde quiero llegar. Toma Catherine clases de karate. Tomar clases, ¿no? No tomar de beber, sino tomar clases. Take. Inmediatamente yo sé que como estoy hablando de Catherine, que es ella, tengo que poner un does enfrente para hacer la oración, la pregunta. Entonces voy, does Catherine take karate lessons? Karate, ok, karate lessons o karate classes. Does Catherine take karate classes? Ok, fíjense cómo ya le quitamos la S. Catherine takes. Ok, ya no lleva Catherine takes porque ya tenemos el famoso does aquí. Does it matter which one I take? Does it matter which one I take? ¿Importa cuál tome? ¿Importa cuál tome? Importar es matter. Importar es matter. Entonces, does it matter which one I take? Does it matter which one I take? ¿Ok? Esto es algo que ustedes se van a aprender. Primeramente lo van a aprender como regla. Ustedes van a hacer sus simulaciones mentales cuando se vayan a acostar a dormir. Van a pensar en decir frases que lleven does, do and did. Pero viendo material en inglés y oyendo a personas hablando en inglés en conversaciones,
¿Qué es lo que ustedes deben hacer? Desde ahora, tomando este curso, yo los exhorto a ustedes que ya vayan poniéndose en contacto con material en inglés. Por favor, traten de al menos un cierto tiempo al día de empezar a ver contenidos en YouTube. Les recomiendo que sean tutoriales por ahora. Si a ustedes les gusta coser, para aquellas que les guste coser, entonces tutoriales, pero háganlo en inglés. Para aquellos que les guste alguna otra, la mecánica para los varones o muchachas, o programas de historia, lo que sea, vayan buscando programación en inglés para que ya su cerebro se vaya adaptando a las diferentes palabras y a diferentes tonos de voces que hay en inglés. ¿Okay? Vamos a hacer el próximo ejemplo. Doesn't this summer feels warmer? Doesn't this summer feels warmer? ¿No se siente más caliente este verano? ¿No se siente más caliente este verano? Miren la pregunta, ya estoy hablando de sentir, ¿ok? De sentir, feel. Entonces vamos directamente a doesn't, porque estamos hablando del verano. El verano es eso, ¿ah? She, he, and it. Vamos directamente a doesn't. Y esta fue hecha de una manera negativa. ¿No se siente más caliente este verano? So doesn't, aquí sí se vale hacer una contracción. Doesn't this summer feels warmer? Doesn't this summer feel warmer? Aquí tienen la respuesta. Entonces acá vamos a empezar por este lado. Si están pensando en su mente, tu gato raya tus muebles, tu gato raya tus muebles, lo que tienes en la mente es la palabra rayar. Si el gato realmente raya, eso es lo primero que ustedes quieren preguntar, lo que quieren saber. Y como eso es un verbo, inmediatamente ustedes van relacionado con el gato, que es una cosa o un animal. Entonces empezamos con does. Does your cat scratch your furniture? Does your cat scratch your furniture? ¿Tu gato raya tus muebles? ¿Se dan cuenta? Eso al principio es totalmente normal que se tome un poquito de tiempo construir. Esto es totalmente normal. En mi propio caso, cuando esto era algo que me tomaba un poquito de tiempo, robóticamente la llegaba a hacer, pero en un lenguaje fluido yo tenía que tomar mi pausa. Pero con el tiempo esa agilidad mental va a llegar y les va a salir natural. ¿Ok? Por eso es que les pongo más práctica en el método Miller en Teachable, para que ustedes vayan oyendo más, hablando más, practicando, repitiendo más. ¿Ok? Esto todo tiene una razón de ser. ¿Ok? Vamos a hacer ahora con did. Did se hace exactamente por las mismas razones que se hace do y se hace does, pero esto se hace ahora cuando la frase tiene un contexto pasado. Esa es toda la diferencia. Y la otra diferencia es que aunque estos do y does trabajan para diferentes pronombres, did va a trabajar para todos. Así que va a ser más interesante, más fácil. Y estén pendientes porque más adelante viene un examen interactivo que yo quiero que ustedes contesten. Pongan sus respuestas en los comentarios para que así la comunidad participe. Esto no es una competencia de quién sabe más o quién sabe menos. Es para formar una comunidad y donde todos participen y para que todos se conozcan y para que todos aquí aprendamos juntos. ¿Ok? Vamos a ver los ejemplos que les tengo con did. Para did tengo la primera frase, ejemplo. Did you book the trip for him? Did you book the trip for him? ¿Reservaste el viaje para él? ¿Reservaste el viaje para él? Ok, reservaste. Vamos, es el mismo concepto. Reservar, ok, es book, pero lo vamos a hacer como estamos hablando en pasado. Fíjense lo que va a pasar en esta frase. Como estamos hablando en pasado, entonces vamos a utilizar did. Ustedes quieren hacer una pregunta que está en pasado. Reservaste, eso es pasado. Did you book? Reservar. Did you book the trip for him? Miren lo que sucede con él, también con el verbo. Cuando eso sucede, esto tiene, como les dije anteriormente, esto tiene calidad de neutralizador. Es lo mejor que yo puedo decir de esta situación en inglés. Es como un neutralizador, que cuando ya ustedes ponen esto al principio de la oración, todo lo demás se queda en su forma infinitiva.
No tienen que ponerle ed acá, ni s, ni nada de eso. O sea, ya con esto y utilizan el verbo en su forma infinitiva. Por ejemplo, did you book the trip for him? ¿Reservaste el viaje para él? Aquí está, como dijiste, did. Quien quiera que ustedes le hagan esa pregunta va a entender que esto está en pasado. Y que está preguntando que si reservaste el viaje de él, para él. Vamos a hacer este otro. ¿Nos conocimos antes? ¿Nos conocimos antes? Aquí está el verbo principal. No hay ni siquiera dónde, ni por qué, ni cuándo, ni es, ni era. Nada de eso. Solamente que vamos directamente a conocimos, que está en pasado. Which is meet. Cuando ustedes conocer dos personas es meet. ¿Ok? Entonces nos conocimos antes. Lo primero que van a hacer es poner el famoso did. Did we meet before? Did we meet before? Y ese conocimos ya, en vez de poner met, que sería el pasado de meet, ya esto, el neutralizador did, ya neutralizó la frase completa y ya aquí pueden poner el infinitivo. No tienen que alterar nada. Ya con esto es suficiente para hacer esa pregunta. Did we meet before? No se preocupen. Esto es algo que no tienen que memorizarse o que tienen que salirle al 100% ahorita mismo. Eso más adelante van a hacerlo como tomar agua. Estoy seguro. Didn't she arrive to her house an hour ago? Didn't she arrive to her house an hour ago? Okay, aquí estamos pensando directamente en arrive, en cuando llegó. Si ella no llegó a su casa hace una hora, es llegar. Es el verbo o llegó en pasado, ¿ok? No llegó ella a su casa hace una hora, llegó. No llegó ella a su casa hace una hora, ¿ok? Ustedes lo que tienen en la mente es llegar. Cuando ustedes están pensando en ella, están pensando que si llegó o si no llegó. Ese es el verbo principal. Es como vamos a ir a hacer una pregunta relacionada y directamente a ese verbo. Vamos a did. Didn't. Pero como no llegó, pensamos que no llegó. Si llegó, estamos preguntando que sí llegó. Didn't she arrive to her house an hour ago? ¿No llegó ella a su casa hace una hora? ¿Se dan cuenta? Neutralizador, todo lo demás se queda infinitivo. Tenemos también otra pregunta como esta. ¿No llegó ella a su casa hace como una hora? Aquí es similar, pero yo quiero enseñarles otra manera de decirla, especialmente la terminación. No llegó ella a su casa hace como una hora. Lo mismo se aplica llegó. No llegó ella. ¿Ok? No llegó ella. Didn't she arrive to her house like an hour ago? Como una hora atrás. Ese like se utiliza mucho en inglés para decir como. Ese es el famoso como que hacemos en español. Como ella está caminando como cansada. She is walking like tired. ¿Ok? Like. Eso es otra palabrita enlace que yo quiero que ustedes aprendan porque van a utilizarlas o van a oírlas todos los días. Like. Ella cocina como su mamá. She cooks like her mother. She is pretty like her mother. Ella es tan bonita como su mamá. ¿Se dan cuenta? Aquí vamos a hacer el último ejemplo que tenemos acá. Desafortunadamente, me imagino que ustedes quieren más ejemplos. Bueno, si quieren más ejemplos que estos, tienen ansias de aprender más y practicar más, entonces vayan al método Miller. Les tengo más ejemplos allá para seguir. Con diferentes voces, a veces voces masculinas, a veces voces femeninas, para que puedan ir afinando su oído. ¿Ok? Did they forget to sweep the floor? Did they forget to sweep the floor? Did they forget to sweep the floor? ¿Ok? Ellos olvidaron barrer el piso. Ellos olvidaron barrer el piso. El verbo principal es olvidar. Lo que tienes en la mente es que si se olvidaron de algo, ¿no? Entonces van directamente. Did they forget to sweep the floor? Así se utiliza entonces do, does, and did. ¿Ok? Esto es para que tengan en la mente que cuando vieron todos los tipos de preguntas en las lecciones pasadas, todavía nos quedan las lecciones con
preguntas con have que vienen a continuación, pero si ustedes tienen algún tipo de pregunta donde no encuentren ni siquiera esto, is o are you happy, que no pueden hacer ese tipo de preguntas fáciles, entonces donde no vean qué cosas tomar para hacer esa pregunta, entonces tienen que recurrir al famoso do, does, and did. Ok amigos, ¿entienden ya cómo se utiliza do, does, and did en preguntas? La lección aún continúa, pero por el momento quiero hacerle un pequeño quiz para ver si ustedes están poniendo atención. Quiero que escriban en los comentarios las respuestas a estas 3 preguntas que les voy a hacer ahora. Número 1. ¿Cómo preguntarían? ¿Tocas el piano? ¿Tocas el piano? Número 2. ¿Él juega tenis? ¿Él juega tenis? Y número 3. ¿Jugaste basquetbol ayer? ¿Jugaste basquetbol ayer? Ok, confío en ustedes, sé que van a acertar las 3. Espero leerlos en los comentarios. Además también pueden incluir de qué país me están siguiendo. Regresemos a la clase. En la próxima lección, amigos, vamos para la lección número 16. Y este curso está llegando a un final feliz, como las novelas. Inclusive mejor que las novelas, porque aquí los protagonistas son ustedes. Y ustedes van a terminar esa novela y desde allí en adelante es que su vida va a cambiar. ¿Ok? Vamos a hablar acerca de las preguntas con have, has, and had. Y estas son preguntas importantísimas que hacemos específicamente cuando estamos hablando con esa tercera, yo la asocio con esa tercera columna de los verbos del método Miller, para aquellos que ya bajaron esas listas, tenganla a mano, porque estas son preguntas de had en su forma de auxiliar, no de tener, sino de auxiliar. Ok, eso viene en la próxima lección número 16. Ok, así que bendiciones a todos y hasta la próxima lección. Bye bye.